Buenas noches a todos. Mi nombre es Randall Mora, gerente del Departamento de Grupos Especiales de Agencia de Viajes Terranova. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y acompañarnos de forma virtual. De parte de Corporación Terranova, es un gusto darle la bienvenida y contar con su participación en esta nueva transmisión de Viajero Terranova en vivo. Este es un espacio virtual creado con el fin de compartir con nuestros estimados clientes y amigos experiencias de viaje extraordinarias y de esta manera transportarnos a los rincones maravillosos de nuestro mundo e inspirarnos. En esta ocasión vamos a descubrir de la mano del señor Rafael Sequeira las culturas andinas ancestrales de Perú y Bolivia, para explorar el desarrollo de estas civilizaciones iniciado desde hace 5.000 años y cuyo legado nos maravilla todavía en la actualidad. El señor Sequeira es un reconocido de las primeras civilizaciones en el Medio Oriente. En múltiples proyectos ha trabajado con la UNESCO en la protección y rescate de sitios históricos amenazados por conflictos armados alrededor del mundo. Dirigió el proyecto arqueológico más grande de estos tiempos durante 4 años en Afganistán y actualmente vive en la India. Rafa ha colaborado con Terranova en los últimos años en el diseño y operación de viajes especializados para aquellos que gusten de un viaje singular a tierras maravillosas, llenas de historia, gastronomía y aventuras. Gracias, Rafa, por acompañarnos esta noche. Su micrófono ha sido desactivado para poder tener una mejor transmisión y recepción del sonido. Por favor, siéntanse libres de anotar sus preguntas durante la exposición en el recuadro del chat o preguntar al final de la presentación y daremos lectura y respuesta a todas sus consultas. Sin mayor preámbulo, damos inicio a la presentación. Adelante, Rafa. Muy buenas noches en Costa Rica, buenos días desde la India y muchas gracias por acompañarme una vez más con Viajero Terranova. En esta ocasión les voy a hablar un poco de lo que va a ser uno de los proyectos que vamos a abrir en este año y es explorando las culturas andinas ancestrales en la zona de lo que es actualmente Perú y Bolivia. Perdón. Sí. En el caso de Perú, a diferencia del resto del mundo, más bien en el caso de América Latina, la llegada de los españoles hizo un corte radical con respecto a las culturas que venían dándose en esta parte del mundo. Cuando llegan los españoles a esta parte del mundo, ellos vienen reconquistando la península ibérica y de alguna manera la identidad de ellos es muy importante y por lo tanto es casi que una política, aunque no esté escrita, pero es una política en donde el establecimiento de los españoles en América se va a volver casi que un machote. Y ustedes pueden estar en Quito o en Lima o en Santo Domingo de Heredia o en Guanajuato y las características coloniales de la arquitectura van a ser las mismas. Va a haber prácticamente una introducción inmediata de una cultura que va de alguna forma a tapar las culturas anteriores que habían en el Perú. Una de las características principales que van a traer los españoles es la religión. Y el cristianismo se va a convertir en algo sumamente importante de la bandera que traerán los españoles y los portugueses a esta parte del mundo, porque el Papa en su momento le reconoce a los reyes de España la autoridad sobre América en el tanto en que se evangelice o se conviertan a todas las personas de ese lado en cristianos. Y por supuesto viene un contingente importante de cristianos armados, que a diferencia como vemos en la ilustración que está ahí en pantalla, detrás del sacerdote están los españoles con pistolas, mientras que de una forma muy romántica los indígenas locales, vestidos casi como persas peleando contra los romanos, están únicamente con arcos y flechas. Eso es muy claro exactamente lo que vino a pasar en los primeros años del siglo XVI.
el cristianismo se empieza a sobreponer sobre las tradiciones antiguas y de alguna manera, inclusive el mismo cristianismo necesita adaptar su proselitismo a la llegada de América, al punto de que esos que vienen con armas son hoy ángeles y por lo tanto vienen de alguna forma a ayudar a estos pueblos que estaban perdidos y que ahora los españoles los quieren rescatar. Lo cierto es que detrás de toda la política de cristianización hay una política también no escrita, pero muy clara, de traer la mayor cantidad de recursos de América a España. Y eso va de alguna forma a afectar mucho el entendimiento histórico de estas culturas anteriores. Primero porque mucho del material va a fundirse y va a terminar en lingotes de oro que van a ser transportados a Europa, en donde el metal ya no tiene el valor histórico, porque lo que representaba el metal, como los objetos que están en pantalla, pues pasan a ser fundidos a las barras y entonces se pierde el entendimiento histórico de ello. Esto va a llevar a un saqueo tremendo en todo lo que es América Latina y atrás nada más van a quedar vestigios en cerámica que de alguna forma nos van a complementar las estructuras que también van a quedar dispersas a lo largo de todo América y que se van a prestar para muchas interpretaciones, ya que va a faltar o va a perderse mucho de la secuencia histórica que venía dándose a la hora que viene una nueva cultura y se impone sobre ella. Aún así, muchas tradiciones, especialmente en lo que es Mesoamérica, propiamente en México y Guatemala, y luego en la parte andina, propiamente en Ecuador, Bolivia y Perú, va a seguirse manteniendo y se va a pasar indistintamente de esta nueva cultura que va a llegar a imponerse. Los colores, los textiles y por supuesto la comida van a ser algo que van a pasar y van a trascender las intenciones de estos nuevos colonizadores. El ceviche, por ejemplo, es una de las comidas más antiguas que hay en América Latina, que hay evidencia que todavía se vienen utilizando desde hace 5.000 años en que aparece por primera vez en el Perú. El pescado se cocinaba o se curtía en limón, se le agregaba chile, había maíz que se le agregaba al pescado curado en limón y se le freían al lado algunas verduras. Eso es la evidencia arqueológica de lo que ocurría hace 5.000 años en Perú y hoy en día todavía seguimos con ello. Pero quedan una gran cantidad de incógnitas respecto a especialmente la parte ingenieril que hicieron los incas. Pero antes de los incas, 1.000 años antes, 1.500 años antes, están las culturas de Nazca y Paracas que van a hacer estos diseños en planicies enormes que van a ser descubiertos mucho tiempo después, una vez que los primeros aviones a principios del siglo XX van a recorrer esa zona y van a ver estas imágenes en el suelo. Pero todavía más imponente son las estructuras piramidales y las formas de exaltación comunal que van a darse hace más de 5.000 años también en esta misma zona y que no van a ser descubiertas sino hasta hace 20 años. Es decir, en los últimos años, la historia de Perú y la historia de la parte andina se ha visto enriquecida conforme nuevos descubrimientos van apareciendo y nos da un poco la idea de lo que es esta parte del mundo. Con Terranova he diseñado un viaje que nos va a llevar a los lugares más increíbles de esta parte del mundo, generalmente no del todo desconocidos, pero sí con unas grandes incógnitas respecto a qué es cada uno de estos lugares. Así es que los invito a que me acompañen a esta trayectoria que los voy a llevar, en donde la primera forma de entrar a Perú o a esta parte es en Lima. Y Perú es un estado, como la mayoría de los de América Latina, que son católicos.
Hay otras denominaciones que también se practican ahí, pero principalmente es un país con raíces cristianas. La capital es Perú y esta capital viene a ser fundada por los españoles en las primeras décadas del siglo XVI y viene a ser prácticamente la segunda gran ciudad española que se establece en América después de que México se convierte en el primer virreinato que se establece en el continente. El segundo virreinato es el virreinato de Perú y evoca mucho el nombre que se le da al virreinato de España, el hecho de que el que se llame Nueva España quiere de alguna forma implicar de que hay una necesidad de duplicar o replicar lo que está ocurriendo en la península de lo que es la península ibérica en Europa. La historia entonces, cuando menos en esta parte, inicia con la llegada de los españoles y a quienes van a derrotar es a la última cultura que está en estos momentos viva imponentemente en esta parte del mundo de Perú y Bolivia, prácticamente hasta Chile, que son los incas. A ellos se les va a llevar a convertir al cristianismo como toda la población y como les digo, hay una adaptación respecto a estos hombres que llegan y que al mismo tiempo que se está diciendo que hay una religión nueva que tiene que convertirse, al mismo tiempo estos que vienen con armas de fuego son considerados prácticamente ángeles y salvadores. La arquitectura que se va a empezar a desarrollar principalmente en México y en Perú, pero que rápidamente se va a ir esparciendo conforme a los españoles van estableciendo en diferentes lugares de América, empieza propiamente por los templos religiosos, las iglesias, con un estilo es muy romanesco en el sentido de que es muy tosco y duro, pero que ya cuenta con los elementos renacentistas que vienen acompañados en este periodo, que es básicamente en estos retablos barrocos que se puede ver el detalle y la forma tan elaborada en que el cristianismo de alguna forma quiere representarse. Y es que hay que entender que para los locales, para los incas, sus deidades estaban también cubiertas de oro, sus templos estaban cubiertos de oro y el oro era algo sumamente importante dentro de su religión. Cuando llegan los españoles, prácticamente dicen, si ellos lo tenían, nosotros también tenemos que tenerlo, y lo empiezan a magnificar de una forma realmente espectacular. El estándar que se establece en todo lo que es América Latina o propiamente en las capitales de los virreinatos es muy típica de la construcción de adobe con teja y eso va a marcar mucho el estilo que se va a imponer en el resto de América. Pero también van a traer los españoles estilos nuevos que ellos mismos están apenas adoptando con la reconquista de la península ibérica, expulsando a los árabes, que son todos estos espejos de agua y las bóvedas y los arcos que eran típicos de la introducción árabe en la arquitectura andaluz y que ahora, siendo ya Andalucía parte de lo que es el Reino de España, llegan rápidamente a imponerse en los estilos arquitectónicos que van a aparecer en América Latina. Y por supuesto, Lima es uno de los mejores lugares del mundo para poder ver esta transición y esta aparición de una cultura que nos va a llevar en cuestión de 100 años en esta parte del mundo a tener estructuras en piedra, siendo las más elaboradas las de la élite gobernante, van a pasar en 100 años de este tipo de estructura a este tipo de estructura. Esos cambios, obviamente, de choque, que a través de la historia cuesta a veces identificarlos, pero que ocurren y que muchas veces la gente dice, ¿cómo es que pasan de no tener nada a de repente tener esto? Pues esta es la mejor evidencia de qué es lo que ocurre cuando una cultura se impone a otra y trae nuevos elementos y prácticamente trata de desaparecer la cultura anterior sin necesariamente eliminar a las personas de la cultura anterior. Y eso es exactamente lo que ocurre en Perú y es muy interesante. Ahora, para entender un poquito lo que son estos primeros pobladores o estos pobladores autóctonos de lo que es América, hay que entender
cómo es que llegaron ellos acá. Hace 200.000 años, y esto es más o menos lo que los estándares científicos están más o menos de acuerdo en su mayoría respecto a los tiempos, hace 200.000 años el hombre, como nosotros somos hoy en día, aparece en lo que actualmente son las planicies de Etiopía. Y de ahí, en los siguientes años, más o menos ya para cuando son 70.000 años, el hombre ya se ha dispersado a los extremos de África, ha llegado prácticamente hasta la India y está prácticamente en todo lo que es el sur de Europa. Estamos en la era de hielo y por lo tanto todo lo que es el norte de Europa y los Estados Unidos y todo lo que es Canadá, pues eso está en una gran capa de hielo. Entonces, lo natural es que el hombre empieza a poblar abajo de estas capas de hielo y empieza a recorrer diferentes rutas siguiendo los bordes del hielo, siguiendo los bordes del agua, siguiendo los espacios que hay entre lagos grandes y empiezan a poblar bastante todo lo que es África, Europa y Asia, hasta llegar inclusive a Australia y Japón. Aquí básicamente es que los niveles del agua están sumamente bajos. Entonces, hace 50.000 años el hombre se ha dispersado bastante por todas estas regiones. Hace 20.000 años el hombre encuentra un camino y llega por el norte de los Estados Unidos, atraviesa lo que es el estrecho de Bering y aparece por primera vez en el norte de América, entre Canadá y los Estados Unidos. Pero hace 15.000 años empieza un proceso de deshielo que lo que va a hacer no nada más eliminar las capas de hielo o reducir las capas de hielo que hay en el norte y en el sur del mundo, sino que ese mismo deshielo lo que va a hacer elevar las aguas y va de alguna forma a dejar a América completamente aislada de la comunicación que pueda tener con quienes están desarrollando unas sociedades en lo que es Europa y Asia. Aún así, el hombre va a seguir caminando y va a seguir abriendo nuevas rutas. En el caso propiamente de América va a ser hacia el sur, en el caso propiamente de Europa va a seguir interconectando las rutas que ya habían establecido, intercambiando más aspectos culturales y de desarrollo que va permitiendo el tiempo adquirir, que eso únicamente la paciencia es la mejor medicina para ir viendo cómo es que algo se puede ir desarrollando. Hace 11.000 años el hombre llega hasta las partes sures de América. En el caso de Europa, siguen ampliándose estas redes, sigue habiendo un intercambio cultural importante. Y entonces, hace 11.000 años, prácticamente de la nada, como les acabo de explicar, en el caso propiamente de pasar de los incas en piedra a los españoles en un nivel mucho más desarrollado, prácticamente así, de un lado, de un momento a otro, aparece un templo, que es el primero que se ha encontrado hasta ahorita, en piedra, en lo que es actualmente Turquía. Es el primer templo independiente, no asociado a una comunidad, no asociado a un centro urbano, y que aparece en Göbekli Tepe. En los siguientes años, más o menos en los siguientes 3.000 años, hasta hace 7.000 años, la agricultura aparece en todo el mundo, tanto en América como los países que ya venían, o los lugares que ya venían siendo poblados en Europa y en el centro de Asia y obviamente el resto del Asia. Ahí va a haber ya indicios de que el hombre entiende lo que es propiamente esperar a que ciertas semillas germinen y hay un proceso cíclico de poder recolectar estos alimentos y empieza a dominar ese sistema o esos ciclos, y eso es lo que llamamos agricultura formal. Eso va a llevar a que hace 5.000 años, especialmente en las zonas más interconectadas, en las zonas en donde había más flujo de personas, en donde había más tiempo, en donde la gente ya había conocido muy bien su entorno, aparecen lo que nosotros llamamos las primeras civilizaciones, en Egipto, en Mesopotamia y en el Valle del Indo. Pero muy extrañamente, también en el Valle de Supe, en Perú. En el mismo momento en que una sociedad en Egipto se está organizando y va a llevar a construir estructuras monumentales, en Perú también una sociedad se está organizando al mismo tiempo y va a llevar a construir también monumentos piramidales
en esta parte del mundo, inclusive antes que en China. Y esto es verdaderamente interesante porque desde un punto de vista teórico, esto no debería ocurrir en América, sino hasta un tiempo muchísimo posterior, en donde hay una masa crítica y un entendimiento del entorno que le va a permitir a una comunidad probablemente manejarlo, tal y como ocurrió en lo que es el Nilo, el Mesopotamia y el Valle del Indo. Ahora, hay que entender tal vez un poquito el tema de el movimiento de la cerámica. Cómo es que la cerámica aparece y se desarrolla en América, porque así como también el hombre tiene un flujo, pues hay ciertas cosas que se pueden identificar, cómo es que son estos comercios y cómo es que la tecnología se empieza a compartir por estas mismas rutas que empiezan a aparecer por el mundo. En el caso de América, la cerámica más antigua que se ha encontrado viene de Brasil y tiene más o menos unos 7.000 años, que es más o menos el mismo momento en donde también la cerámica empieza a aparecer industrialmente o en formas grandes, importantes, en lo que es Mesopotamia y Egipto. 500 años después, o sea, hace 6.500 años, hace 6.000 años básicamente, la cerámica empieza a aparecer en lo que actualmente es Colombia, es decir, que de alguna forma rodean las selvas del Amazonas, siguiendo más o menos la parte del norte, las costas, y hace 4.400 años siguen bordeando las selvas y llegan hasta Perú. De ahí, de repente, y sin ninguna conexión, aparece la cerámica en los Estados Unidos, en Georgia. Va a bajar a la Florida en los siguientes años y en América va a haber un movimiento hacia el norte. La cerámica va a llegar primero a Panamá, luego a Costa Rica y de último va a llegar a México. En Estados Unidos, la cerámica va a moverse hacia el oeste de los Estados Unidos, pero ya la cerámica llegó a México. Es decir, la cerámica llega a México mucho tiempo después que en el Perú. Básicamente llegan con una diferencia de 700 años entre lo que es la cerámica cuando aparece en Perú y cuando aparece por primera vez en Panamá. Ahora, esto es muy interesante porque entonces, aun cuando la gente haya venido de norte a sur, parece que son los del sur los que empiezan a mandarle a los del norte algún tipo de avance tecnológico y el primero es la cerámica. El segundo es la metalurgia. La metalurgia también aparece por primera vez en Perú, pero aparece 300 años después de la cerámica. Y lo que va a aparecer aquí no es la metalurgia que uno conoce, que se viene desarrollando ya en lo que es el Medio Oriente, sino que es el descubrimiento que el oro, como es maleable y lo puedo conseguir en el río, lo puedo moldear con martillo en frío y empezar a hacer algunos tipos de figuras. Es hasta hace 3.400 años que también en Perú se empieza a hacer lo mismo que se hacía con el cobre, pero ahora, perdón, con el oro, pero ahora con el cobre. Y no es sino hasta hace 2.700 años cuando en Europa, perdón, cuando en el Medio Oriente están en el pico de la era de hierro, que en Tiwanaku, lo que actualmente es Bolivia, empiezan a aparecer los primeros hornos de ¿cómo se llama? De fundición de metales, obviamente del cobre, y esto ya entonces empieza a explicarnos que está bien, la tecnología empieza en el sur, pero con un verdadero rezago en comparación a lo que está ocurriendo en la otra parte del mundo. Y la razón principal es que aquí nada más hay una ruta de comunicación y todo está ocurriendo en el sur. Mientras que en el resto del mundo, la intercomunicación hace que prácticamente, como hoy en día, cuando un descubrimiento se hace en China, inmediatamente, en cuestión de minutos, ese descubrimiento ya está difundido en el resto del planeta por una cuestión de la interconexión que existe. En América la interconexión es de una sola vía, mientras que en Asia y en Europa hay una gran cantidad de rutas que prácticamente conectan desde el puro principio al Valle del Indo con Egipto. ¿Sí? Ahora,
¿Por qué la cerámica es tan importante? Bueno, primero ya les conté que el metal, principalmente el oro, pues va a ser fundido por los europeos y eso de alguna forma va a limitar mucho la evidencia arqueológica que pueda haber con respecto a qué significaba ese oro o para qué se utilizaba ese oro. Entonces la cerámica nos va a llegar a ayudar a nosotros a entender qué era realmente lo que se hacía, porque la cerámica en un principio no fue valorada como el oro y por lo tanto fue descartada y de alguna forma va a ayudar a que nosotros podamos entender mucho mejor para qué era que servía este tipo de elementos. En Caral, que va a ser la primera civilización que aparece en Perú, no va a haber cerámica sino hasta más tarde, pero va a haber el uso de barro, que eso eventualmente es lo que se va a mejorar en cerámica, y nos van a dar ciertas ideas respecto a cómo vivía esta gente. Pero las culturas posteriores van a desarrollar una cerámica tan particular y tan detallada que nos va a permitir de alguna forma entender mucho de lo que realmente nos quieren decir que eran estas culturas. Y es que es sumamente importante la cerámica porque a diferencia de las culturas que van a aparecer en el Medio Oriente, en América, especialmente en lo que es Suramérica, las culturas que van a desarrollarse en todo lo que es la parte andina, el altiplano y las costas, no van a desarrollar escritura. El quipú, que es una propuesta de que es como ellos de alguna forma escribían, realmente tiene más forma de contabilidad y de manejo de algo relacionado a números, cantidades y tal vez objetos, que realmente una historia que nos puedan contar. Hay que entender que la escritura básicamente lo que nos va a dar a nosotros es una versión de lo que la persona puede estar pensando o que haya pensado o que quiera hacer, ¿sí? Mientras que los números no nos cuentan nada. Yo puedo poner un montón de números y puede que esos números como tal no nos vayan a explicar o decir absolutamente nada, más que si yo les doy un contexto de que era para contar ciertos objetos o restar o hacer balances. Entonces los quipú han de ser más que todo un sistema de contabilidad más que un escritura. Ahora, la cronología propiamente de lo que es Perú, entonces vemos que aunque hay poblaciones que empiezan a aparecer desde hace 10.000 años en esta parte del mundo, el proceso en que estas comunidades van a empezar a, de alguna forma, relacionarse, va a culminar hace 5.500 años en lo que se conoce como la cultura de Norte Chico, en el valle de Caral o de Supe, y esta sociedad va a ser la primera sociedad más compleja que va a haber en América Latina. Después, por cuestiones climáticas, esta cultura va a desaparecer y se va a mover de las playas o de las costas de Perú hacia las partes bajas de las montañas, que son las partes en donde en los Andes se divide en tres partes. Está el Andes norte, que empieza en Ecuador y termina en Venezuela. Está el Andes central, que viene desde Ecuador y termina en el altiplano de Bolivia. Y luego está el Andes del sur, que es en lo que viene desde Chile hasta Argentina. Es un poquito de Bolivia, pero es básicamente Chile y Argentina. Entonces, en los Andes centrales, ¿sí?, es en donde todo esto va a ocurrir. De estos que estaban en las partes bajas de las montañas, van a surgir diferentes grupos que se van a organizar y que después, cuando las condiciones climáticas de nuevo lo van a permitir, van a bajar algunos de ellos a las costas. En el norte del Pacífico europeo, peruano, se van a establecer los mocheos, los mochicas. Y aquí estamos hablando de que ya estamos en el Imperio Bizantino, ¿sí?, cuando los mochés se van a establecer en el norte de Perú. Y obviamente las diferencias culturales de lo que uno puede imaginarse, es que los bizantinos o los sasánidas hacían semejantes cosas, ¿por qué los moché no? De nuevo, los vínculos de comunicación que hay con otras culturas limitan mucho el tiempo de desarrollo y hace que entonces Perú sea un experimento, por así decirlo, en donde uno puede ver lentamente el desarrollo de una sociedad o una civilización o un conjunto de civilizaciones. Y esto de alguna manera, pues, para cuando menos los arqueólogos es muy interesante porque explica muy bien los procesos de desarrollo social, político, económico y religioso de una comunidad
como en América va a ocurrir, que tal vez puede que haya ocurrido de la misma forma en Mesopotamia, pero como hay demasiadas interacciones, todo se viene a sobreponer una cosa sobre la otra. En el sur de las costas del Perú van a aparecer las culturas de Paracas. Estas van a ser culturas que van a aparecer mucho antes que los moché, casi 1000 años antes que los mochicas, y la razón es porque la cultura chavín va a estar más al norte y de alguna forma va a ejercer más influencia antes de que aparezca esta evolución de los mochicas, pero que en el sur esta comunidad nueva va a desarrollar una cultura completamente diferente, en donde se van a caracterizar por hacer estas geoglifos impresionantes que todos nosotros de alguna forma hemos escuchado. En el altiplano va a aparecer una cultura nueva que va a aparecer prácticamente unos 500 años después de que va a desaparecer la cultura de Norte Chico, es decir, hay una proximidad importante con respecto a lo que va a ocurrir en Norte Chico, en Caral, y la diferencia es que ellos van a estar en el norte y va a ser una sociedad de piedra. Ahorita todas las sociedades de que estamos hablando son sociedades de barro, y Tiwanaku va a ser la primera sociedad en piedra que se va a establecer en esta parte del mundo y que eventualmente va a llevar al desarrollo de lo que va a ser la última sociedad importante. Ahora, la Paracas va a eventualmente evolucionar en lo que es la cultura Juárez o Wari, y la cultura mochica o moche va a eventualmente evolucionar en lo que es la cultura chimú, y todas estas eventualmente van a ser absorbidas por lo que son los incas. Y los incas únicamente van a estar unos 400 años como civilización, como conjunto organizado. 400 años en una historia que les tengo contando que tiene más de 5000 años. Y nosotros nos quedamos generalmente con los últimos, porque es lo último o lo único que vieron los españoles cuando llegaron, y de eso va a quedar en la historia de nosotros mismos, a cómo nos la cuentan, que las últimas civilizaciones o la civilización de Perú equivale a los incas, cuando los incas son básicamente la cola de la historia que les voy a contar. Y ustedes entonces agrupan los centros urbanos o las capitales de estas civilizaciones que les acabo de poner, la mitad de ellas, 4, desde la primera de Caral hasta las que son en el norte y en el sur, van a estar en las costas. Y luego en las montañas, primero va a haber una en las partes bajas de las montañas, luego va a haber una cultura en las partes altas de las montañas, para luego terminar en lo que son las culturas de la media montaña, que van a controlar eventualmente todo lo que es actualmente Perú, tanto las costas como las montañas, y se van a extender desde Ecuador hasta Chile. Esta primera cultura, la primera cultura, la de Norte Chico, les decía entonces, es una cultura que va a iniciarse antes de que llegue la cerámica a esta parte del mundo. No van a desarrollar escritura. Si no ha llegado la cerámica, no hay metales, entonces no hay metales tampoco. Entonces, si no tiene cerámica, no tiene escritura y no tiene metales, ¿cómo es que se puede considerar una de las cunas de la civilización? Y tiene que ver mucho con lo que no conocemos de ellas, porque lo que nos dejaron es verdaderamente espectacular. Y después de hacer nuestra primera visita en Lima, lo primero que vamos a ir, lo que iríamos a visitar es la cultura de Norte Chico, que está a unos 200 kilómetros al norte de Lima. A eso hay que ir en carretera y vamos a llegar a un lugar que es verdaderamente impresionante. Tan solo descubierto hace unos 20 años, es muy difícil de que inclusive en las escuelas de hoy en día, los muchachos que estén ahí se les cuente y se les pueda hablar de culturas de Supe, porque hasta ahorita es que se está entendiendo un poquito de ellas para eventualmente ponerla en los libros de enseñanza que eventualmente van a llegar a los nietos o bisnietos de ustedes como parte normal de lo que se estudia en las escuelas. Es una cultura que llegó a construir templos, plazas ceremoniales, residencias equiparables a cualquiera en este momento histórico en el mundo.
sea en Harappa, Mohenjo-Daro, en Memphis, en Egipto, en Sumeria, en Mesopotamia, las estructuras que llegan a establecerse aquí son verdaderamente espectaculares. Cuesta entender cómo esta sociedad llegó a construir pirámides como las que ustedes están viendo en pantalla sin poder escribir. O sea, sí se han encontrado quipús, lo cual de nuevo viene a fortalecer la idea de que son medidas o cantidades o inventarios que se están llevando de alguna manera, porque para poder establecer o construir este tipo de estructuras piramidales se requiere realmente de un conocimiento muy avanzado que para poder realmente existir se tiene que transmitir de una generación a otra, porque no se puede empezar de cero cada vez, y por lo tanto, si no hay escritura, tiene que haber una muy buena estructura de transmisión oral. Ahora, la evidencia de una transmisión oral viene también al lado de las tradiciones, y cuando hay de alguna manera elementos que impliquen o cuenten una tradición, pues de alguna manera uno cuando menos sabe de que las cuentas se lo están pasando verbalmente de una generación a la otra. Pero el caso también de Norte Chico, o específicamente la cultura de esta de Norte Chico, es que no hay esculturas monumentales, ni tampoco grandes expresiones de arte o cerámica. La cerámica va a aparecer mucho tiempo después. Van a aparecer algunos elementos muy básicos, las culebras estas que ustedes están viendo hechas en barro, las personas que están de alguna forma protegidas o cubiertas por estas culebras, y este individuo que vamos a ver que hay una tradición oral muy clara porque va a seguir apareciendo en otras culturas posteriores. Ahora, lo que ustedes ven en pantalla en la esquina es muy interesante que haya salido en la fotografía, porque esto es la forma en que ellos llegaron a construir. La zona en donde Norte Chico llega a establecerse no es una zona como decir Egipto, en donde mandaron a traer bloques de piedra para construir pirámides. Aquí no hay un río como el Nilo para hacer ese tipo de transportación. Y más bien entonces va a crecer o empujarse hacia lo que ocurre en Mesopotamia y Mohenjo-Daro. En el caso de Mohenjo-Daro, ahí van a ser ladrillos de cocinados. En el caso de Mesopotamia, son ladrillos de barro secados al sol. Y aquí en Norte Chico es ladrillos de barro secados al sol con un poco de piedra de río, piedra pequeña, pero con la construcción de gaviones. Los gaviones realmente son bolsas de algodón tejido que van a eventualmente a llenarse de piedra y van a eventualmente a manejar y construir esas estructuras que nosotros vimos anteriormente. Todo esto lo que indica es que hay un sistema social organizado. Hay especialización, hay personas que se dedican a la parte de arquitectura, ingeniería, hay otros que van a trabajar en la construcción, hay otros que van a lidiar con el propósito de esas estructuras que se van a hacer, ya sea que son gente que tiene un rango superior porque gobiernan o porque van a oficiar algún tipo de ceremonia, porque son del tipo religioso. De una forma u otra hay una estratificación con un propósito, con especializaciones y obviamente están organizados. Eso es lo que lo da a la cultura del Norte Chico la característica de ser una cultura o una civilización contemporánea o al mismo nivel que lo que vienen a ser las otras culturas en Egipto, Mesopotamia y, y el Valle del Indo. Por eso Caral se incorpora a este grupo privilegiado de lugares en el mundo en donde se empieza a organizar la sociedad. Aunque no tengan escritura, aunque no hayan desarrollado ciertos elementos propios de un desarrollo necesario para una civilización, aquí lo logran hacer. Ahora, la cultura de Norte Chico eventualmente va a desaparecer, no de una forma violenta, sino más bien por problemas de cambios climáticos. Es muy probable, Ecuador es muy, pero toda la zona, Ecuador y Perú y Bolivia, son muy afectados por lo que son las corrientes del Niño y de la Niña, y es muy probable que en estos momentos eso haya creado unas grandes sequías y haya movido a la gente a los orígenes del agua en las montañas, y entonces va a trasladarlos a lo que es Antar de Chavín,
que es en las partes bajas de la montaña en el norte de Perú, y de ahí una civilización o un conjunto de comunidades van a empezar a compartir una cultura en donde la cerámica es compartida y hay un centro ceremonial principal que es este de Jantar. También de nuevo va a haber una transición, probablemente también climática, en donde va a haber una migración de las partes bajas de las montañas hacia las costas, y ahí es en donde van a aparecer las culturas de los mochicas o los moché. Y esta eventualmente va a transformarse en lo que es la cultura de Chimú. Ahora, tanto la cultura moché como la Chimú van a tener un rango de expansión que es todo lo que es el norte de las costas del Perú. Y ambas, la moché como la Chimú, van a tener sus capitales o sus principales centros urbanos cerca de lo que actualmente es la ciudad de Trujillo. Ahora, para efectos del viaje, lo más interesante es volar hasta Chiclayo, que eso está como una hora y media de Lima, hacer el recorrido de Chiclayo a Trujillo por carretera para llegar eventualmente a lo que es la capital de los moché. Y la razón es porque para poder entender la cultura moché hay que entender un poco lo que es la cultura material, y la cultura material principalmente es la cerámica. La cerámica va a ser ahora uno de los elementos más importantes. Como les dije, como no hay escritura, la cerámica es la que nos va a hablar. Y en algunos casos va a ser mal interpretada, inclusive censurada, y entonces vamos a perder durante muchos siglos el conocimiento o el entendimiento de la cultura, porque desde el punto de vista de lo que se viene a poner o a establecer en América, que es propiamente el cristianismo por parte de los españoles, hay ciertas cosas que son tabú o son prohibidas, y entonces empiezan a desaparecer dentro de los estudios de los registros de la cultura, y van a aparecer nuevamente hasta el último siglo, en donde empezamos a entender mejor lo que son estas culturas. Y entonces no le damos el mismo sentido o interpretación de lo que ocurre o lo que sería interpretar este tipo de imágenes hoy en día, sino más bien a la luz de lo que estaba ocurriendo en aquel momento, y en donde el crecimiento de la población era sumamente importante, y por lo tanto la fertilidad, tanto en la vida animal como en la población, iban a ser determinantes para la subsistencia de esta cultura. Ahora, la cultura moché se va a caracterizar por las huacas. Las huacas son estas estructuras de adobe, de barro, que van a ser hechas para de alguna forma cumplir ciertos propósitos. En algunos casos son principalmente, pues en la mayoría de los casos tienen un propósito religioso, pero al mismo tiempo denotan algún tipo de autoridad. Y lo que evidencia esto es que la cultura moché realmente era una cultura federativa, era una cultura en donde cada uno de las diferentes regiones tenía algún tipo de cacique. Y uno de los mejores lugares para entender eso es cerca de Chiclayo, y se conoce como la Huaca del Señor de Zipán. Este es un entierro que va a ser encontrado prácticamente intacto. Por eso es que la mayoría de las huacas van a ser destruidas por los huaqueros en tiempos españoles y posteriores, especialmente para sacar estos elementos de oro que van a tener. Esta propiamente, la huaca del Señor de Zipán, es muy interesante porque además de que está prácticamente intacta, nos dice cómo es que se enterraban a estas personas dobles. Propiamente el Señor de Zipán está enterrado con un séquito de muchachas, de mujeres jóvenes, que probablemente eran sus concubinas, y además ciertos guardianes a quienes les van a cortar los pies para que no huyan o para que no se despeguen de su guardián, y que van a ser también enterrados alrededor de este individuo. Pero esta huaca, además de tener la del señor de Zipán, va a tener otra entierro adicional de alguien que parece que es un sacerdote, y el entierro de alguien más un poco más viejo que este señor de Zipán, que se le va a llamar el viejo señor de Zipán, y que no nada más cuenta una historia familiar, ¿sí? Ellos dos están relacionados, sino que explica el sistema de
el sistema político hereditario que existía en este momento. Es el señor viejo de Zipán está relacionado con el señor de Zipán a través de su mamá. Es decir, las mujeres tenían un papel importante porque las mujeres de alguna forma transmitían el linaje, por lo que parece ser, lo que aparenta ser de lo que estamos viendo con este caso de la huaca del señor Zipán. Esto es sumamente interesante porque entonces quiere decir que cada una de las comarcas o distritos que van a incluirse en lo que se conoce como la cultura moche, van a tener algún tipo de sistemas hereditarios en donde alguien va a gobernar o dirigir a un grupo o una comunidad y que de alguna forma todas estos dirigentes comulgan en un solo centro para de alguna forma creerse parte de un solo núcleo, que vendría a ser en este caso la cultura moche. El arte o la cerámica, el uso o el manejo de la cerámica por parte de los moches es impresionante. Dicen ustedes la forma tan realista de que el esqueleto, la cabeza del señor de Zipán fue hecha nuevamente con las técnicas que existen hoy en día en la medicina forense, y entonces se logró identificar cómo es que era el señor de Zipán, y la cerámica que aparece dentro de lo que aparece dentro de la misma huaca evidencia claramente que es el mismo individuo, lo cual nos da de alguna forma una tranquilidad de poder entender de que lo que nosotros estamos viendo en la cerámica es muy probablemente lo que ellos también lo veían. Ahora, esta gente, desde la cultura chavín, sabemos de que están de alguna forma llevando rituales en donde utilizan ciertos elementos de la naturaleza, pueden ser hongos, pueden ser cactus, que de alguna forma llevan a estos individuos a otro nivel de alucinógeno, en donde ellos van a desarrollar cierto tipo de arte bastante particular. Siguiendo más hacia el sur de Chiclayo, pasamos entonces a lo que se llama la huaca de la señora de Cao. Esto también tiene características religiosas, y adentro de la huaca hay una cantidad de murales excelentemente bien preservados que van a ayudar a contar un poco más esa historia que desconocemos a través de las imágenes que se pueden rescatar de los murales, en donde vemos que hay tradiciones de sacrificios humanos y que están todas de alguna forma asociadas a una deidad que vamos a ver cada vez aparenta ser más relacionada con esa primera deidad que vimos en Norte Chico, en la cultura de Caral. Pero aquí es una mujer la que es el personaje principal enterrado en esta huaca. Y no se sabe realmente si es que ella tenía el papel de gobernante, como vimos en el señor Zipán, o si era realmente una sacerdotisa, porque no vemos en la huaca ningún otro entierro o ninguna otra evidencia que vaya a ser diferente a que esto era un centro básicamente ceremonial. También cabe destacar que la dama de Cao está totalmente tatuada, y que es verdaderamente interesante ver estas decoraciones personales que vamos a ver de alguna forma también en la cerámica. Ahora, todo esto termina en el lugar que se llama Cerro Blanco, a un lado del río Moché, y por eso se llama la cultura moché o la cultura de los mochica, porque Cerro Blanco es, o aparenta ser, tal vez no es una capital, pero es el centro religioso y cultural de esta cultura, y está claramente identificado con lo que es la pirámide del Sol. Y la pirámide del Sol es la estructura de adobe más grande que se haya construido en las Américas antes de que llegaran los europeos. La cantidad de adobe o ladrillos utilizada es monumental, es de millones de ladrillos que
vienen a ser entregados por diferentes comunidades. Cada una de esas comunidades va a marcar su contribución, va a poner una marca en estos ladrillos como para decir, yo participé en la construcción de este lugar, lo cual de alguna forma también justifica o fortalece la idea de esta institución federativa que se va a construir en la cultura moche y que van a todos a contribuir en un solo centro religioso. Justo al lado de la pirámide del Sol o de la Huaca del Sol está la pirámide de la Luna o la Huaca de la Luna, que esta sí tiene un carácter muchísimo más religioso. Los murales están muy bien preservados, nos cuentan lo mismo que hemos podido ver en las otras huacas respecto a sacrificios humanos y las interpretaciones o las relaciones de la sociedad con lo divino y cómo es que esto también viene a ser de alguna forma afectado por estos elementos alucinógenos que de alguna forma alteran la realidad en la que nosotros vivimos con respecto a la realidad que los sacerdotes o los chamanes están interpretando que es la realidad de las deidades. Y aquí vemos nosotros a la deidad que, como les decía, se parece mucho o es una evolución de lo que empieza a aparecer 2000 años antes o casi 2500 años antes en la cultura propiamente de lo que es Norte Chico. La cultura Chimú, que es la que evoluciona posteriormente de los Moche, su capital va a estar un poco más al norte. Aquí ellos también van a manejar mucho la parte de la cerámica, nos van a contar mucho a través de la cerámica, son grandes orfebres, van a tener un gran manejo de la metalurgia y van a ser grandes textileros también que van a utilizar elementos como las conchas y el coral para poder hacer este tipo de diseños que vamos a ver. Obviamente, el que son grandes metalurgios o manejos en la metalurgia va a permitir un desarrollo espectacular en el manejo del oro. Y acuérdense que, como les comenté, el oro y el cobre es básicamente los únicos metales que van a ser manejados por estas culturas precolombinas antes de que llegue Cristóbal Colón. Y que no es sino hasta que llegan los españoles que van a introducir los metales duros como el hierro, por supuesto, y el bronce fortificado, porque el bronce que va a eventualmente a desarrollarse en esta parte del mundo es un bronce muy débil porque o se utiliza con arsénico o con algunos otros tipos de ácidos que en su momento hacen fuerte el metal, pero conforme pasa el tiempo se empieza a carcomer por la erosión, por la corrosión, perdón, y eso va a debilitar el metal. Entonces, realmente los metales en todas las culturas prehispánicas son básicamente para elementos ornamentales, no para efectos propiamente prácticos, aunque ya en la cultura chimú van a empezar a aparecer ciertos tazones y ciertos implementos que se utilizarían en el día a día, pero que claramente evocan un nivel social muy alto. No es propiamente de la cultura general, como ya, por ejemplo, para el siglo X es algo prácticamente común en toda Europa, el uso de ciertos metales para construcción o para efectos de la vida común de cualquier individuo en la Europa medieval. Ahora, lo más importante o sobresaliente tal vez de la cultura chimú es su capital. A diferencia de las culturas que hasta ahorita hemos hablado, aquí aparece un estado centralizado, un estado en donde hay una clase gobernante que está en un solo lugar y que gobierna a una extensión de tierra importante y cuya capital tiene una exageración, por así decirlo, dedicada a los detalles y la ornamentación. Y lo que es propiamente la capital, que se llama Chan Chan, que está un poquito al norte de lo que es Trujillo, es verdaderamente espectacular. Es patrimonio de la UNESCO, de los primeros patrimonios que se establecen en Perú, y es de las ciudades en barro mejor conservadas del mundo, y verdaderamente es espectacular. Es un espacio de ladrillos en formas
realmente hermosas, con unos detalles increíbles y es parte de lo que es propiamente la cultura esta de los Chimú. Ellos van a seguir haciendo algo parecido a las huacas. Estos son más de sentido piramidal y se parecen más a la huaca de la señora de Cao, que son exclusivamente para trabajos o servicios religiosos o algún tipo de propósito comunal y no tanto como para entierros propiamente como venía ocurriendo la huaca del señor de Zipán. Ahora, esto es en el norte, en la costa norte, y lo que ocurre en la parte del norte. En la costa del sur va a aparecer la cultura de Paracas y la de Nazca. Primero la de Paracas, que va a aparecer muchísimo antes que la Moché, más casi 1000 años antes que la cultura del Moché, y prácticamente al mismo tiempo que la cultura chavín. Es decir, que en el norte la cultura, después de que desaparecen los de Caral, unos se van a ir a la parte alta, a las partes bajas de las montañas, pero otros van a ir hacia el sur, buscando otras fuentes también de salidas de agua, y va a aparecer esta cultura, que básicamente la cultura Paracas, que se va a diferenciar bastante de la cultura material de lo que es el norte de Perú. El rango de extensión prácticamente van a tocar frontera las culturas del norte, de la costa norte, con las culturas de la costa sur. Eventualmente estas culturas, al igual que va a pasar con las culturas de Norte Chico, va a haber un problema climatológico que va a llevar a que estas culturas que estaban en las costas del sur del Perú se vayan a subir a las partes bajas de las montañas en lo que es las partes bajas de los Andes, en donde viene a aparecer la cultura de los Waris. Y estas son las que eventualmente van a desaparecer cuando lleguen las culturas del altiplano, específicamente los incas. Los Waris eventualmente van a llegar hasta los límites de la cultura Chimú. La cultura Paracas, les digo, es una cultura en donde el fuerte van a ser los textiles. Van a también ser muy buenos en los metales y van a llegar a desarrollar un nivel en el manejo de los metales increíble. Todo lo que son los manejos en pequeño de lo que es las diferentes láminas de oro y los manejos que se manejan propiamente en los metales, ellos van a desarrollarlo excelentemente, pero es los textiles principalmente lo que va a caracterizar a esta cultura. La ventaja es que ellos se van a establecer en una zona bastante árida y eso va a ayudar a preservar gran cantidad de estos textiles, y eso de alguna manera pues va a permitir que califiquemos a las culturas de Paracas y Nazcas como culturas textileras. Lo cierto es que el uso de los textiles o el manejo de los textiles aparece desde los inicios tempranos de las civilizaciones en Perú, y es únicamente por condiciones climatológicas en donde en el norte y en las montañas los textiles no van a ser tan bien preservados como en el caso de Paracas y Nazcas. Pero evidentemente las culturas andinas son culturas textileras, y obviamente con los fríos de las montañas es normal entender de que las personas tuvieran que desarrollar una industria textilera para poder cubrir el cuerpo de esos cambios de temperatura a los cuales están expuestos a lo largo del año. Las culturas de Paracas también y de Nazca son bastante bien identificadas por sus ritos funerarios. A diferencia de lo que ocurre en el norte, que se hacen estas grandes masas de adobe para enterrar a los dirigentes, aquí no, aquí la cultura va a llevar a prácticamente momificar a los individuos, cubriéndolos de estos textiles y haciendo prácticamente una momia, tipo, imagínense ustedes las de Egipto, que están recubiertas, en donde aún si pierden la piel o la carne, estos esqueletos van a estar vestidos y van a estar engrosados por los diferentes textiles que van a tener. Algo sumamente interesante de esta cultura es la deformación
voluntaria o involuntaria, pero cuando no es cultural, que van a tener los cráneos ciertos individuos dentro de la sociedad. No son deformaciones genéticas, ni son individuos que tienen ese tipo de formación, sino que están hechos intencionalmente para distinguir a ciertos grupos de personas dentro de la misma comunidad. Y estos generalmente van a tener niveles altos, porque la mayoría de los cráneos que se van a encontrar con deformaciones están asociados dentro de contextos de personas con mucha riqueza o con un estatus social bastante alto. Pero sin duda alguna, los elementos más impresionantes de estas culturas son estos geoglifos que van a aparecer en las planicies de esta parte de Perú y que aún a hoy van a ser muy difíciles de explicar porque hay muchas teorías respecto a cómo es que o qué propósito tenían. Están muy claros cómo se hacían. Es un terreno con muy poco viento que permite, una vez removiendo la capa principal que existe en la Tierra, prácticamente exponer un diferente tono que con las diferentes humedades que van a haber en las mañanas y a lo largo del día cuando se secan y esos cambios de temperatura van de alguna forma a crear una capa sólida en este espacio que se removió de la tierra que cubría estas explanadas y está muy bien identificado cómo es que lo hacían en una forma cuadrilátera y que ha podido ser duplicado o rehecho en una forma en donde no es necesario verlo desde la parte alta. Lo interesante es entender por qué se hacían este tipo de dibujos. Claro, una de las deidades principales de los de Paracas es este individuo volador o que aparenta estar volando, que está por encima. Entonces, de alguna forma, puede ser que estas imágenes que aparezcan en los cielos tengan la intención de que vayan a ser vistas por esta deidad voladora, que está en la parte de arriba, a la cual se le quiere hacer alusión o presentar este tipo de elementos. Obviamente para la continuidad que sigue de la de Paracas y la cultura de Nazca, son también textileros, también momifican a sus individuos, tienen una cerámica muy particular y también tienen estos glifos que la mejor forma de verlos es desde el aire y por lo tanto parte de las actividades que se realizarían en este proyecto es hacer estas visitas aéreas en donde uno primero va a pasar de las líneas a lo geométrico, a imágenes tan claras como estas que acabamos de ver con lo que es propiamente el colibrí y, ¿cómo se llama? El mono y el perro y una gran cantidad de otras imágenes que hay. Ahora, en el norte, perdón, en el norte no, pero más bien hacia arriba, en el altiplano peruano, el altiplano boliviano, pegado un poquito con Perú, pero el altiplano boliviano, que es después del Tíbet, el segundo altiplano más grande del mundo, va a aparecer una cultura muy particular que también tiene más o menos pues 1500 años de diferencia con respecto al norte chico, pero que va a aparecer más o menos cuando la cultura chavín empieza a perder potencia, y es la cultura de Tiwanaku en el altiplano. Esto está propiamente en Bolivia. La cultura del altiplano se va a ubicar a orillas de lo que es propiamente el lago Titicaca, que es un lago de agua dulce, es el lago más grande de todo Sudamérica y está catalogado como el lago en el que se navega más alto del mundo. Y aquí es donde se van a establecer esos individuos de Tiwanaku. Ellos van a construir un centro ceremonial enorme. Y digo centro ceremonial porque el tamaño de lo que hay expuesto está más asociado a la parte ceremonial que ellos manejaban, más que a partes residenciales.
están exactamente en un punto intermedio en donde conectan las culturas que yo acabo de mencionarles en las costas del Perú con las culturas que van a empezar a aparecerse más en el norte de Chile y que de alguna forma va a servir como punto comercial y que también va a tener un gran desarrollo en la parte de agricultura con los manejos de irrigación. El trabajo que ellos van a realizar es único porque es la primera civilización que va a utilizar la piedra como estructura constructiva. Ellos van a seguir utilizando también el adobe y los ladrillos de barro para muchas de sus estructuras, pero el manejo de la piedra en Tiwanaku es verdaderamente espectacular y de alguna forma refleja las mismas estructuras que vimos inicialmente en Norte Chico, con plazas circulares enterradas, con pirámides, con unas estructuras bastante monumentales, pero con un manejo de corte en la piedra verdaderamente espectacular, no visto antes en ninguna de las culturas anteriores que he mencionado en esta parte del mundo. Eso deja más preguntas que realmente satisfacciones, porque es completamente especulativo todo lo que podamos nosotros hablar respecto a cómo hacían ellos esto. Afortunadamente, hay suficiente evidencia arqueológica para poder realmente entender cómo fue ese proceso de construcción, pero los propósitos con los cuales todo esto fueron realizados es todavía un gran enigma, porque como no dejan nada por escrito, es muy difícil realmente llegar a hablarles en verdades absolutas respecto a qué es lo que esta gente hacía, por qué lo hacía y qué era lo que pretendía. No obstante, es claro de que hay una cultura en donde la religión es muy importante y en donde una de las deidades principales es este hombre que aparece con estos rayos en sus manos y que los incas eventualmente le van a llamar Viracocha y que los Waris también van a tener como su deidad principal y que de alguna forma también podríamos relacionarlos con las culturas que veníamos viendo anteriormente de este hombre que aparece principalmente desde la cultura de Norte Chico y eventualmente se desarrolla en los Moche y que va a aparecer también en Tiwanaku y que eventualmente va a llegar a los incas con el nombre de Viracocha. Tiwanaku va a desarrollar durante el tiempo que va a estar activa la sociedad un manejo importantísimo de la piedra que va a llevar a que la siguiente cultura que vaya a aparecer en este lugar, que cerca de ahí va a ser la cultura de los incas, en Cusco, va a caracterizarse por este manejo espectacular de la piedra. Los incas van a establecerse en Cusco y como es el centro de población más grande que hay en esta parte del mundo, cuando llegan los españoles, pues, y realizan su conquista, pues van a establecer a Cusco como la primera ciudad española en esta parte del mundo. El problema es que Cusco está en las montañas, cuesta muchísimo llegar y no tiene ninguna lógica meterse más a la montaña cuando lo que yo quiero es estar en la costa para poder sacar la mayor cantidad de oro o beneficios que pueda yo sacar de esta tierra para mandarlos a lo que es España. Entonces, por eso es que la capital eventualmente es establecida en Lima, pero la primera ciudad en donde los españoles se van a establecer va a ser en Cusco. Y esto entonces lo que va a dar es una sobreposición de no nada más de la arquitectura, que es lo más obvio, lo primero que se va a ver, y en donde se va a ver estructuras propiamente incaicas, en donde las estructuras españolas van a ser puestas unas sobre las otras, sino que también en el arte que se va a desarrollar en esta ciudad, que es el arte de Cusco o la tradición cusqueña, en donde vamos a ver una introducción y un manejo muy sutil pero claro
de lo que es propiamente la cultura que se vive en esta parte del mundo, introducida al cristianismo. Vean ustedes, por ejemplo, la imagen de la Santa Cena, en donde Jesús lo que se va a comer es un tipo de cuilo, que es típica comida de alto nivel para las comunidades incaicas. Entonces, aquí realmente lo que está en el plato principal enfrente de Jesús es lo que sería la comida más espectacular para un inca en su momento. Y así sucesivamente en las diferentes imágenes van a aparecer pequeños detalles que van de alguna forma a tratar de amarrar a la cultura incaica con esta nueva cultura que de golpe se les está tratando de poner a esta civilización. Cerca de Cusco está lo que fue parte de la fortaleza de Sacsayhuamán. Lo que ustedes ven es básicamente los cimientos de 3 grandes terrazas en donde estaban ubicadas las fortificaciones, que en algún momento sirvieron inclusive para almacenar el oro que los españoles estaban sacando de la ciudad de Cusco y todo lo que era el Valle Sagrado, para eventualmente ser trasladado hasta las costas y ser llevado a España. Lo que ustedes ven es lo que dejaron los españoles, porque la mayoría de la piedra pequeña que se podía mover fue trasladada a Cusco para construir iglesias y otros tipos de edificaciones, y entonces poco a poco se fue desmantelando este complejo que ustedes ven, y que desafortunadamente conforme pasa el tiempo y la gente se le olvida que era, únicamente deja historias y cuentos y leyendas sobre estas culturas que de alguna forma movieron estos mega pedazos de piedra para hacer este tipo de estructuras, pero que todo desde el punto de vista arqueológico está claramente identificado. Ahora, la fortaleza de Sacsayhuamán tiene evidencia de haber sido habitada, cuando menos ese promontorio, desde el siglo X, desde antes de que aparecieran los incas. Es decir, que son uno de los primeros lugares en donde se establecen quienes eventualmente van a llamarse los incas, y que va realmente a ser utilizado únicamente en el siglo XV. Va a ser, cuando llegan los españoles, este complejo va a tener apenas 50 años. Ni siquiera es tan viejo como los que hemos estado hablando. Es apenas reciente con respecto a las culturas que hemos estado hablando, pero es de las pocas culturas que se habla, porque es la cultura que va a llegar a ser la que estaba en pie en el momento en que llegan los españoles. Obviamente los incas no hay que quitarles mérito de lo increíble que ellos eran, porque ellos llegan a establecer un sistema de terrazas en donde van a tener una alta productividad agrícola, donde van a entender cómo son los manejos de drenajes de aguas de montaña, en donde ellos van a poder manejar inclusive temperaturas respecto a los diferentes productos que se van a cosechar. Ese tipo y ese nivel de desarrollo no es de un día para otro. Obviamente hay un proceso que desde las culturas de Caral, en donde se sembraba maíz, algodón y algunos otros cítricos en unas formas industriales prácticamente, eso 5.000 años después ha sido perfeccionado y lleva a que culturas como las de los incas lleguen a manejar en terrenos tan inhóspitos como las montañas en donde están ubicados, estructuras como las que ustedes están viendo en pantalla. Ahora, otro elemento importante que va a ser importantísimo para la cultura incaica es la sal. En culturas en donde, aunque hay sequedad en ciertas partes, un imperio tan grande, en donde hay que preservar ciertos productos para poderlos mover de un lado al otro, la sal se convierte en el mejor preservante que pueda haber. Además de que es un elemento que tradicionalmente a nivel mundial ha significado una evolución en la gastronomía, pero principalmente es un material para poder curtir pieles, un material necesario para poder preservar alimentos, un material necesario para una gran cantidad de oficios en la metalurgia que requieren en grandes cantidades de sal, y entonces en muchos lugares de lo que es el Valle Sagrado van a aparecer también lugares en donde se va a extraer sal. Pero principalmente el salar más importante está a tan solo 1.300 kilómetros desde Cusco. Esos son un poco más de 2 semanas
en caravanas, en donde la sal está a disposición de que el que la quiera levantar la puede recoger. Y este es el Salar de Uyuni en Bolivia. Es el salar más grande del mundo, en donde obviamente todos los que tenían acceso a las caravanas con llamas que las podían traer desde esa zona, pues van a mover estas sales y que está justamente desde el Salar de Uyuni hasta Cusco, justo en la mitad, se encuentra Tiwanaku. Hay 6 días de camino de Uyuni a Tiwanaku y 6 días de camino de Tiwanaku a Cusco. Es decir, Tiwanaku era un punto muy importante dentro del nodo comercial que se estaba desarrollando en todo lo que es propiamente esta parte del mundo. Ahora, probablemente el elemento más importante o icónico, vamos a decir más bien, más que importante, icónico, que va a aparecer para los incas es lo que es propiamente la ciudadela de Machu Picchu. La ciudadela de Machu Picchu tiene menos de 100 años de haber sido vuelta traída a la luz, después de que fue o estuvo en operación durante solo 100 años, desde que fue construida, 50 años antes de que llegaran los españoles, hasta unas décadas posteriores a que hayan estado los españoles por acá. Y es importante señalar que la razón por la cual es que es importante es que aparece justo en un momento en donde la cultura de América está de nuevo siendo reevaluada y esta nueva ciudad escondida, perdida, y viene a abrirle los ojos a más de uno y crearle algún tipo de fantasía respecto a lo que eran estas culturas, y entonces por eso se vuelve tan famosa. Pero realmente la cultura incaica no considera propiamente a Machu Picchu como un elemento importante, porque realmente Machu Picchu era la propiedad privada o el palacio de retiro, no era un palacio, pero la ciudad de retiro de uno de sus gobernantes, y que es construida en esta parte del mundo, metida en las montañas, para su deleite, por así decirlo. Aunque hay estructuras religiosas adentro de Machu Picchu, realmente es un trabajo de ingeniería espectacular que lo que lo hace ¿cómo se llama? A Machu Picchu importante. Bien, ahora Perú entonces es muchísimo más que la parte de lo que es la parte de los incas, y que realmente a mí me encantaría llevarlos a ustedes que conozcan un poquito de esta maravillosa cultura, en donde nosotros vamos a tener que interpretar mucho de lo que van a ser las culturas anteriores, porque es a través de los murales en donde vamos a entender qué es lo que estas sociedades eran, es a través de la cerámica en donde vamos a compenetrarnos más con lo que estas personas creían y entendían, pero principalmente es con los lugares en donde ellos escogieron establecer sus civilizaciones, que van a hacer que esto y estos misterios sean tan importantes y maravillosos descubrir, y que generalmente por creer que estamos cerca de Perú y nada más es Machu Picchu lo que hay que ir a ver, pues dejamos de lado mucho de lo que es la parte de las tradiciones que todavía son vivas y que todavía hay más que descubrir en Perú, y que es realmente una aventura digna para todos, porque es muchísimo lo que hay que conocer en este lugar. El itinerario de lo que básicamente es el proyecto que estamos haciendo es a partir del 1 al 17 de agosto de este año. Empezamos en Lima, desde donde vamos a no nada más visitar la ciudad de lo que fue la capital del antiguo virreinato de Perú. Haremos un day trip hasta Caral,
para poder ver las ruinas de Norte Chico y las pirámides de Caral. De ahí tomamos un vuelo a Chiclayo, desde donde vamos a bajar por tierra, viendo las diferentes huacas que les mencioné a lo largo de la presentación, para llegar a Trujillo, en donde vamos a poder visitar tanto la capital o el centro ceremonial de los Moché, en Cerro Blanco, como también la capital de los Chimú, en Chan. Regresamos a Lima, en donde vamos a poder hacer el recorrido aéreo de lo que son las líneas de Nazca y de Paracas, para luego volar a Cusco, en donde desde ahí haremos la visita no nada más de Cusco, sino de todo lo que es el Valle Sagrado, en donde nos vamos a quedar en uno de los mejores hoteles que hay en la zona, que es el Tambo del Inca. Luego iremos a Machu Picchu, en donde nos vamos a hospedar en Aguascalientes, para luego terminar de nuevo en Cusco, y de ahí el itinerario hace un recorrido por tierra hasta Puno, en donde nos vamos a quedar en el Hotel GHL, frente al lago Titicaca, para poder no nada más hacer una visita del lago, sino también poder eventualmente cruzar desde Puno hasta La Paz, parando por Tiwanaku y haciendo una visita de esta gran metrópoli o centro religioso que en algún momento existió en esta parte del mundo. De ahí tomaremos un vuelo que nos va a llevar al Salar de Uyuni, en donde vamos a estar 2 días completos visitando los diferentes lugares importantes de la zona, para luego terminar en La Paz y el 21 de agosto regresar ya propiamente a los destinos que cada uno de nosotros va a tomar. Y bueno, esto es más o menos la presentación que les tenía para el día de hoy. Espero que les haya interesado y bueno, los espero con mucho entusiasmo para ir a hacer este recorrido y cualquiera de los que tenemos planeados para el resto del año. Muchas gracias a todos ustedes